Muy bien, queridos estudiantes, nos habíamos quedado en el anterior video justamente hablando sobre lo que serían los dioses Wari. Hasta hace unos años, que serán 2 o 3 nada más, se sabía que el dios principal que tenían los Wari era el dios Wiracocha, que era el mismo dios de los Tiahuanaco. ¿Por qué? Porque se encontró en las vasijas, en grabados, en sus telares, justamente al dios de las dos varas, el dios también denominado Dios Llorón en Tiahuanaco. Pero en las últimas excavaciones e investigaciones se están observando que existieron más dioses en la cultura Wari. Entre ellos se ha visto que hay un dios muy importante relacionado, por ejemplo, con la lluvia, que es el Koa o felino volador, en el cual se han encontrado en varios grabados, como el que observas tú en la parte superior, ¿no? Entonces, esto también es importante tomar en cuenta porque lo vemos pues en algunos dibujos de una deidad que vuela, pues, ¿no? Como una especie de felino por los dientes que va a tener. Por ahí, próximamente esperemos que nuestros amigos los arqueólogos tengan mucho más información de otros dioses, porque parece que los dioses existentes en esa época fueron varios, no solamente estos dos que nosotros estamos narrando en este momento, ¿no? Como les decía, ellos tenían unos patios especiales donde hacían las ceremonias y que tenían la forma de una D. La parte recta era el lugar por donde ingresaban y luego parece que todos se posicionaban alrededor como si fuera una especie de semicírculo y tenían lo que sería en la parte del medio o casi al medio un Intihuatana donde también se rendía algún tipo de adoración a lo que sería el sol. Todas estas zonas se han encontrado que estaban sumamente planas y como con una especie de tarrajeo en el piso que permitía que sea algo pulido el lugar donde se hacían este tipo de ceremonias o actividades. También se ha encontrado una piedra de unos 7 metros, estoy hablando de Viñaque o Huari, la ciudad de Huari, en la cual esta piedra de 7 metros tenía una relación importante porque se posicionada de una forma podía permitir observar las estrellas y la posición de estas estrellas si es que colocabas agua y en la noche podía traslucirse el reflejo de las ubicaciones de cada uno de estos espacios en el firmamento. Eso nos demuestra que ellos también observaban a las estrellas y que tenían pues también conocimiento astronómico en este caso, ¿no? Muy bien. También vamos a encontrar algunas sepulturas, construcciones subterráneas, semisubterráneas, casi debajo de la tierra, muy cercanas, con pasadizos que permitían llegar a algunas sepulturas como las que tú vayas a observar en esta oportunidad. Trabajaron la piedra de forma muy fina, donde hicieron conexiones entre una y otra en algunas de estas construcciones. Como ustedes ven, también el urbanismo en Wari era muy importante. Al construir algunas ciudades, ellos pensaron en cómo deberían urbanizarse todas ellas. Y como tú puedes observar en una vista superior, vemos la ciudad de Piquillacta, en el Cusco, y cómo es que tienen esas características. Y también a la derecha vemos una maqueta de lo que serían las construcciones de las ciudades que ellos tenían por consigna ir realizando. Dentro de las viviendas, ustedes también pueden observar, miren el encaje de las piedras que les hablaba en la parte superior y vemos también conductos de agua que permitían ingresar a alguna de las viviendas que iban a tener este líquido elemento y no tenían que transportarlo en vasijas. Para los Wari también la muerte era sumamente importante. Ellos enterraban a sus muertos en fardos funerarios en posición en posición fetal, sentados muy parecido a los Nazca, pero ellos tenían una característica: en la parte superior de los Wari colocaban una cabeza falsa. Era obviamente mucho más grande que la persona que estaba sentada y que estaba envuelta dentro de estos fardos funerarios. Lastimosamente no se encuentran muchos de ellos y no se han encontrado en Wari porque antes de que se llegue a Wari o a Viñaque a ir excavando,
la verdad es que han existido gran cantidad de personas que han excavado y se han llevado muchos de los restos que ahí han existido, ¿no? Por ejemplo, esta cabeza que tenemos acá es del Museo de Arte Precolombino chileno y que no está en el Perú, por ejemplo, ¿no? Lo que sí se ha encontrado es la señora de Guarmey y el señor de Vilcabamba. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre la señora de Guarmey y en esta es la posición en la que se le ha encontrado a ella. Su cara fue pintada con un pigmento rojo como en el momento de haber fallecido y se denota que era una reina que fue enterrada con otras personas más a su alrededor. Fue vestida con túnica, con un manto y los cuales son muy hermosos. Y acá tenemos una reconstrucción del rostro de cómo sería la señora de Guarmey gracias a lo que ha significado la computadora en Brasil, que se ha hecho este tipo de reconstrucción por los huesos, cómo era su rostro, cómo tendría que ser en la actualidad, ¿no? Si es que la tuviéramos viva. Esto es bastante interesante. Gracias a la tecnología podemos hacer cosas como esta. Y de la misma forma tenemos al señor Huari de Vilcabamba, ¿ok? En el Cusco. El señor Huari también va a encontrarse en lo que sería la ceja selva en Vilcabamba, ya en el Cusco, donde no es en la sierra, y eso nos demuestra esa relación que tenían con la selva también en la búsqueda de qué cosa, por ejemplo, sería ahí en la selva, los plumajes muy hermosos que utilizaban los Huari en sus tocados, y estos eran gracias a los guacamayos o animales que se encontraban justamente en la selva. Entonces hubo una relación muy importante con este señor de Huari y los restos que se han encontrado de él, ¿no? Que como ustedes pueden observar esa pechera y se encontró esta vasija que pareciese que tiene un reflejo de lo que sería el señor de Huari, cómo se vestía él cercanamente al momento de su entierro, ¿no? En su tumba principal. Ahora, sobre los Huari han habido una polémica muy grande, dada por dos personas importantes. Por Luis Lumbreras, que decía que era un imperio pagandino, que es hoy en día la fuerza más grande y casi al 90% de los arqueólogos que están convencidos sobre ello. Ruchadi decía o planteaba que Huari lo que hizo fue negociar con cada uno de los lugares en los cuales se encontraba y que cada uno de estos desarrollos regionales fueron avanzando. Hoy en día ya no se considera eso porque las construcciones eran Wari, entonces en cualquier lugar del mundo cuando un pueblo comienza a hacer sus construcciones en otro, demuestra el hecho de la supremacía que tenía. Entonces esto no era una alianza, no eran estados federados, sino era un solo pueblo que había conquistado a otros. Segundo punto, se han encontrado justamente la interrelación de los caminos que lleven a Wari. Tercero, gran cantidad de militares que eran los que dominaban en ese momento la fuerza militar de los Wari. Entonces, ¿cuál tendría que ser el sentido si es que son estados confederados y que solamente existan soldados Wari? Entonces, todo esto demuestra que sí, obviamente, esta idea de que sean federaciones de estados no es real y que es casi por cierto entender que Huari fue el primer imperio en el Perú, ¿sí? Existente. Esta es una fotografía de lo que sería Huari o Viñaque desde un dron y hablaremos un poco sobre Huari, pues. Esta es la puerta principal que da para lo que sería este espacio, pero Huari no existía solo como tal, sino que tuvo varias otras ciudades importantes que se fueron desarrollando en diferentes lugares. A estas edificaciones o estos lugares les llamaba yactas, o sea, lo que serían estos centros urbanos. Y todos estos centros urbanos tenían que estar relacionados o interconectados a través de una red de caminos. Entre estos lugares estuvo Piquillacta en el Cusco, Pachacamaca en Lima, Cajamarquín en Lima, Huaricochapampa en La Libertad y Huarivilca en Junín, principalmente entre todos los que hemos visto al comienzo de esta sesión de clase.
Entonces, la mayoría de las construcciones, como en este caso los Wari construyeron la ciudad de Wari, tiene unos muros de más o menos unos 6 metros de altitud alrededor de toda la ciudad. Y en cada uno de estos espacios dentro de la ciudad van a tener edificaciones que van a permitir tener almacenamiento, vivienda a todas las personas que se encontraran en ese lugar. Y este mismo tipo de construcción lo vamos a encontrar en las demás ciudades que fueron construidas, ¿no? Bueno, aquí tenemos más fotografías de lo que sería la ciudad de Huari, ¿ok? Y el trabajo en piedra. Tenemos la ciudad de Piquillacta en el Cusco, también en una toma aérea podemos observar justamente esas divisiones cuadrangulares en avenidas y calles por las cuales se iban pasando todas las personas que vivían en esta ciudad, ¿no? Aquí podemos ver en una foto interna de lo que sería Piquillacta, ¿no? Como les digo, estas son unas avenidas y acá las cruzaban algunas calles y todo era cuadriculado y todas las personas vivían dentro de cada una de esas casas con sus propias puertas e ingresos y estaban distribuidos dentro de esta ciudad que es una ciudad amurallada, ¿no? Como es Piquillacta. Huarivilca tiene la misma consistencia, el mismo trabajo, mucho más pequeño, pero bueno, era un espacio en el cual se construyeron de la misma forma, de forma urbanizada y con cuadrangulares, todas las casas y las viviendas de los Wari. En Cerro Baúl vamos a tener una cosa muy anecdótica, porque va a ser el lugar en el cual convivieron más bien los Wari y los Tiahuanaco. Esto se dio en Moquegua. En la zona alta se hizo la construcción de una ciudad igual, como ustedes observan en ese lugar del cerro, donde los Wari estaban asentados, pero que en la parte interna se han encontrado algunas características de construcciones Tiahuanaco. Quiere decir que en esta ciudad había una confluencia de las dos culturas, o una vino después y una estuvo antes, no se sabe, todavía los científicos, los arqueólogos están justamente en esa investigación. Esto debe nacer una pregunta de parte tuya: ¿y por qué los Wari no conquistaron a los Tiahuanaco? Esa es una pregunta muy interesante y que en algún momento podremos responderla, pero no ahora porque no tenemos conocimiento de eso. Así que ojalá que algún día los arqueólogos nos puedan dar la información de el por qué esta relación tan íntima entre tiahuanacos y huarí sin llegar a una fusión o una unión, ¿no?, entre estos pueblos. Como podemos observar, bueno, existió un camino antes del camino inca que le llamamos Capacñam. Existió el Huariñam, del cual el Capacñán utilizó sus mismas rutas y lo fue ampliando para más grande, que era el imperio incaico posteriormente. Así, esta ruta que tenemos acá son los caminos construidos por los Wari. Por eso decimos que los Wari hicieron todas las cosas que utilizaron posteriormente los incas, desde los Andes, los huachaques, el camino inca, las ciudades, todo fue utilizado posteriormente por los incas. Por eso es que es una transición interesante de cultura. Nuestra cerámica Wari tenía algunas características: la fusión de los Huarpa y la fusión de lo que sería de los Nazca, y la vemos justamente en las diferentes cerámicas que vamos a observar, como por ejemplo este jarrón gigante que tenemos en el Museo de Antropología, donde se observa al dios de los báculos y donde se guardaba gran cantidad de chicha, ¿no? Tenemos también lo que serían unos vasos, jarras, y que tenían justamente pinturas y que tenían muy característico de los Wari. Era policromático, colores desde amarillo, rojo, negro. No utilizaban el azul, el verde tampoco, pero esos eran más o menos los colores que los caracterizaban a ellos. Utilizaban blanco, plomo, marrones. En la textilería tenemos también que los Wari tuvieron una influencia tiahuanaco y vamos a ver todos sus bordados con una relación directa a ellos. También como por ejemplo lo que observamos aquí, ¿no? Y aquí también vemos hasta un hermoso guante y vemos lo que sería el trabajo de los quipus que realizaron los Wari, que eran distintos a los que utilizaron los incas. Vamos a continuar en un tercer video.